Saludos, les habla Tomás Moreno. He estado compartiendo algunas reflexiones sobre el tema retorno seguro a los templos. Lo he hecho en varios foros y algunos amigos me han pedido que haga una especie de reposición del mismo en mi canal de YouTube. Por eso en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la reposición de ese tema más desde una perspectiva pastoral, esperando que pueda ser de apoyo, de refuerzo a los esfuerzos que estarán haciendo algunos líderes por aperturar las instalaciones en donde han estado funcionando por años las iglesias en nuestros países. En Venezuela, por ejemplo, en estos días se estará aperturando o se está dando ya apertura en este sentido y algunos pastores, algunos líderes ya están trabajando al respecto. Quiero hacer un aporte en ese sentido para ellos de forma muy particular. En ese contexto, quiero compartir con ustedes mi pantalla y mostrar eh, la temática con una presentación que espero pueda ser de apoyo, de utilidad para ustedes. Como usted puede observar en el título, estoy hablando de retorno seguro a los templos. Desde nuestro Ministerio Novo queremos hacer un aporte al liderazgo en Venezuela, en Latinoamérica, sobre este asunto o sobre este tema en particular. Como ya dije, pues así como se han aperturado centros comerciales, algunos lugares de trabajo, el tráfico, etcétera, y se ha dado una especie de normativa, protocolos, lo mismo está sucediendo desde el punto de vista religioso. Permítame justificar esto de la manera siguiente. Cuando hablo de justificar es porque los templos van a estar siendo aperturados en algunos sitios y como tal, pues se requiere seguir los protocolos que se han establecido y hay un asunto que a mí me ha preocupado bastante. Y es, desde el punto de vista científico trato de justificar esto en este sentido. Hay un nivel muy alto de riesgo a nivel de contagio cuando se trata de centros religiosos, dícese iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etcétera. O sea, un aforo que ya por la normativa se comienzan a dar ciertos límites, especialmente porque es un nivel alto o de alto riesgo. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Las láminas que les muestro sencillamente lo que hacen es ratificar lo que les estoy diciendo. Aquí hay otra manera de ver la gráfica anterior que expresa el mismo nivel de riesgo en cuanto a hospitales, tránsito público, reuniones religiosas, etcétera. Este es otro ejemplo donde usted puede observar que allí, aunque está en inglés, pues están señalados los templos, las comunidades religiosas como de alto riesgo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. De allí que mi razonamiento al respecto o mi argumento es que nosotros no debemos pasar por alto esto, debemos tomarlo muy, muy en cuenta. En los países se han dado colores para tratar de ir haciendo apertura en función del comercio, en función de la educación, en función de los centros comerciales, etcétera. Y eso varía de un país a otro. Algunos países tienen 5 colores, otros 3 colores, otros 5 colores. Pero los mismos representan también esos centros de alto riesgo, como acabo de mencionar, los templos. Hay una segunda razón que quiero compartir como justificación y tiene que ver más con una razón más de corte humana, la necesidad de compartir, la necesidad del reencuentro, que aunque no sea masivo o como se tenía antes de la pandemia, por lo menos hay oportunidad para que parte de la comunidad pueda acercarse, pueda relacionarse de nuevo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por eso quiero compartir algunas recomendaciones. Son sugerencias que espero puedan ser de utilidad para usted, para aquellos que están trabajando en función de la reapertura de sus templos, de sus instalaciones religiosas. La primera de ellas, antes que todo, permítame hacerle una pregunta.
¿Qué les motiva a abrir los templos? Cuando he conversado con algunos líderes, he encontrado varias razones. La verdad, nos hace falta el encuentro, el compañerismo, la amistad, el orar juntos, el estudiar juntos la Biblia, el adorar a Dios en comunidad. Esto es, si se quiere, incomparable. No sé, desde el punto de vista virtual no es lo mismo, etcétera. Entonces, son argumentos más de necesidad, de reencuentro, de reunión por parte de algunos. Otros, su argumento tiene que ver con la parte financiera, siendo que esto les sorprendió como nos sorprendió a todos y no se hicieron los arreglos pertinentes o no supieron hacer a tiempo los arreglos pertinentes, pues las finanzas de muchas comunidades religiosas bajaron mucho. Hasta algunos líderes quedaron afectados en ese sentido. Pero mi pregunta es para usted de forma particular. Respóndalo usted allí o en algún momento. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le motiva esto de abrir o de reabrir las instalaciones en donde se reúnen las comunidades cristianas? Vamos a llamarlas los templos. ¿Por qué? Porque la iglesia, independientemente de los templos, ha seguido funcionando, ha seguido desarrollando su misión en la tierra. Pero usted como líder, ¿qué le motiva la reapertura de templos? Una segunda recomendación que quiero hacer para ustedes es respetar los protocolos de bioseguridad. Por favor, no lo pase por alto. Esto es muy importante que lo tome en cuenta. Déjeme decirle lo siguiente. Además de conocerlos, es necesario que se entrene un equipo de apoyo con ese objetivo. Prepare información básica para su comunidad cristiana y especialmente para aquellos que van a desarrollar el servicio y la atención a las personas que estarán acercándose. Eso es importante, preparar un equipo, entrenar a individuos que puedan recibir a los hermanos, a los visitantes que estarán llegando, pero dentro de la normativa que se establece en los protocolos. Esto tiene que ver con el cuidado de las personas y no podemos ignorarlo. Pero asimismo, provea información a la iglesia, ya sea por WhatsApp, ya sea en la página web, ya sea vía telefónica, etcétera, pero provea información a su comunidad. Y reitero lo siguiente con respecto a esta segunda recomendación de respetar los protocolos de bioseguridad. Mire, recuérdelo constantemente. Nuestra gente tiende a relajarse en la medida en que se van reuniendo. Esto lo he visto ya en algunas comunidades cristianas que ya comienzan a bajarse el barbijo o el tapaboca, como se dice en otros países, ya comienzan los abrazos y se han encontrado casos de contagio, casos de rebrote por situaciones como esta. No seamos nosotros un mal ejemplo en ese sentido. Vamos a reiterarlo, vamos a recordarlo de tal manera que la comunidad se convierta en un ejemplo y no en un problema. Una tercera recomendación, antes de la reapertura, es necesario que ustedes como líderes, nosotros como pastores, hagamos un diagnóstico. Es una especie de estudio del estado o condición de la comunidad cristiana. Hay varios aspectos que quiero mostrarle en este sentido. Es necesario que usted conozca cuál es la situación social de las personas que se están que pertenecen a su comunidad cristiana o que pretenden asistir a la apertura de los templos. Muchos de ellos están en una situación financiera bastante complicada, desempleo, etcétera. ¿Conoce usted esa realidad? Es necesario que haga un estudio previo al respecto. Otros, es importante que tome en cuenta la situación emocional, mental. Eso es lo importante de hacer el diagnóstico, el estudio, porque algunos o muchos de ellos han tenido familiares que han muerto por causa del COVID, duelo. Pero también este tiempo de encierro tan largo, pues ha traído soledad,
Este aislamiento ha traído mucho estrés, mucha presión, mucha carga en algunos. En el principio, para muchos, qué bueno, nosotros podíamos reunirnos con la familia, pero ya con el tiempo pareciera ser que se ha estado convirtiendo en una especie de cárcel, en una especie de aislamiento total, etcétera. Y muchos de ellos han caído en la depresión, en el estrés, en situaciones emocionales complicadas. Y he visto a algunos de nuestros colegas o líderes, especialmente en el campo de la psicología, que han estado apoyando y orientando en este sentido. Por eso es importante que su estudio incluya el aspecto emocional, el aspecto mental. También el aspecto espiritual. No es un secreto para nadie que en estos tiempos algunas personas aprovecharon la ocasión ya para desvincularse de un relacionamiento más cercano con otros hermanos. Ya hemos encontrado eso en algunos estudios que hemos hecho al respecto en Latinoamérica. Pero ¿cuál es la condición, la situación espiritual de las personas que asistían a su comunidad cristiana? ¿Las conoce? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe la condición espiritual en la cual se acercarán a el templo de nuevo? Es importante que lo sepa. Pero también es necesario conocer un poco sobre aquellos que están interesados en asistir a las actividades en el templo. Algunas comunidades cristianas han hecho una especie de lista ajustado a lo que el protocolo plantea, no mayores de 60 años y menores de 12 años deben quedarse en sus hogares, o sea, no deben asistir a las reuniones. De allí que han hecho una especie de consulta con su comunidad para ver quiénes tienen la intención, el propósito de asistir. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. De allí que esta tercera recomendación, la reitero, haga un estudio. ¿Por qué? Un estudio que va a permitir, en primer lugar, saber con mayor seguridad a qué nos vamos a enfrentar, a qué te vas a enfrentar como pastor. En segundo lugar, el poder producir enseñanzas conforme a la necesidad de los miembros o de las personas que estarán asistiendo. En tercer lugar, desarrollar programas, no necesariamente en el templo, para atender las necesidades de los miembros y aún de la comunidad. Eso es importante. Reitero lo siguiente. Como podrá ver, no es reabrir para repetir necesariamente lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Un estudio nos dirá cómo planificar el funcionamiento de la iglesia en esta nueva etapa. ¿Ve algunas razones importantes por la cual usted debe hacer un estudio previo? En cuarto lugar, para mí esto es vital. Cuidar la salud de los miembros. La vida de las personas es más importante que la religiosidad. Esta es mi cuarta sugerencia. Usted como pastor, como líder o como líderes de una comunidad cristiana tienen la enorme responsabilidad de cuidar de aquellos que pertenecen al rebaño, utilizando el lenguaje del pastoral o de la pastoral. El atender, como plantea la palabra de Dios, de manera cuidadosa, con respeto, con atención, especialmente en estos momentos tan difíciles y donde es posible cualquier tipo de contagio. En los protocolos se resalta un principio ético que como pastores no amerita discusión. El principio que está en algunos protocolos es el siguiente: respetar o cuidar la salud, vida de todos aquellos que están bajo nuestro servicio. Es cierto que la reunión en templos es vital, pero no está por encima de la salud y vida de las personas. Mire, ninguna actividad religiosa es más importante que la vida de las personas. Ese principio ético establecido en los protocolos de bioseguridad, pues nosotros lo reiteramos, nosotros lo avalamos, porque forma parte de nuestra tarea pastoral y no debemos poner en riesgo la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Pero tampoco usted como pastor o como líder debe ponerse a riesgo innecesariamente en una reapertura como esta. En quinto lugar, otra sugerencia que quiero darle es la actividad religiosa o lo que tiene que ver con los cultos. Hay algunas recomendaciones que vale la pena
que tomemos en cuenta sobre esto. Si usted mira la pantalla, puede observar que esa comunidad decidió colocar las fotos de las personas que asistirían y dónde las ubicaría. Bueno, eso obedeció a un estudio previo, a una consulta de quienes asistirían y dos, esa iglesia tenía las condiciones como para hacer ese tipo de trabajo. Si usted no las tiene, pero por lo menos tiene una idea de cómo distribuir a su gente durante las actividades que se estarán realizando. ¿Por qué eso es importante que lo tomemos en cuenta? Le muestro en esa lámina y quiero resaltar esta sección que está acá, que dice acciones que aumentan la emisión de gotas respiratorias. Cantar, reír, hablar, a veces en voz alta, cuando se predica, mayormente se hace en voz alta, y toser y actividades físicas que aumentan la respiración profunda y rápida. Por eso es necesario que en las actividades grupales en el templo las personas mantengan su mascarilla, ya sea para cantar, para hablar, y así evitar actividades físicas innecesarias. Eh, Al final de esta lámina yo coloqué allí, ojo, cuidado con los aerosoles al momento de cantar o predicar. Algunos especialistas recomiendan entre 6 a 8 metros entre cantantes y el auditorio, entre conferencistas, predicadores y el auditorio. De no tener esa posibilidad, algunos médicos cristianos han estado recomendando colocar una especie de telón plástico transparente que evite ese contacto con los aerosoles transmitidos por el canto o por expulsados por el canto o por la predicación como tal. En eso se está evitando algún tipo de problema con aquellos que están asistiendo. En cuanto a los cultos como tal, en esta recomendación, los cultos lo más saludable es que sean programas cortos, incluyendo la predicación. De hecho, en los protocolos se recomiendan no tener una actividad más allá de 30 minutos, más allá de 60 minutos, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por otro lado, si usted hace una especie de transmisión del culto que se está realizando en un templo, le recomiendo lo siguiente: mantener la transmisión online para los que no pueden asistir, pero transmisiones óptimas de alta calidad. Muchas iglesias han perdido miembros o asistentes por esta razón, porque pareciera ser que lo que hacen en el templo les importa poco lo que las personas ven en las pantallas. Es importante que lo tomen en cuenta. Las personas que están al otro lado de la pantalla, muchos de ellos dejarán de asistir o asistirán dependiendo de lo óptimo, la calidad, el buen mensaje, el buen enfoque de lo que usted está transmitiendo. Y para cerrar, una reflexión con la que termino. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, pensando en estas recomendaciones, ese texto nos muestra un contexto de crisis, de lucha, de dificultad. Vino una gran persecución y los cristianos se esparcieron por diferentes lugares y el reino de Dios se extendió. En este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, nosotros tampoco debemos pasarlo por alto. La iglesia ha seguido funcionando, con templo o sin templo, ha desarrollado su tarea. Y se dice que en estos días se ha podido llegar a mucho más personas que cuando se tenía la apertura de los templos. Ahora tenemos la oportunidad de aperturar, pero recordemos, nuestro templo debiera convertirse más en un lugar estratégico para el entrenamiento, pero no para todo el funcionamiento de lo que implica el trabajo y la misión de la iglesia. Y el otro texto que acabo de mencionarle, que está en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, es importante que recuerde las palabras de Cristo a la mujer samaritana. Ella estaba preocupada por un lugar de adoración y los judíos por un templo, y Jesucristo les muestra que es más importante el adorador
Y esto lo quiero resaltar acá también. Mis estimados amigos, mis estimados colegas, compañeros, es importante que recordemos estas palabras del Señor Jesucristo también. Sí, aperturamos los templos, pero lo más importante son las personas que se acercan o adoran a Dios. Y lo que acabo de mencionarle, lo reitero en esta lámina que está acá, después de cada crisis, persecución, situación difícil de la humanidad e iglesia, se ha presentado una gran oportunidad de servicio y un gran despertar en el pueblo de Dios. El templo es una instalación importante, pero lo más importante son las personas. Son por ellas o por quienes Cristo murió y es desde ellas a quienes Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos hacer una cosa y la otra, usar las instalaciones con el debido cuidado e incrementar el trabajo en las redes sociales. Estas últimas son las que se están imponiendo en la humanidad y llegaron para quedarse. Y allí que, estimado colega, estimado pastor, estimado líder, estimadas comunidades cristianas, tomen en cuenta esto. Las redes sociales no deben ser puestas a un lado. Es importante que asimismo las utilicemos. Gracias por escuchar estas recomendaciones que les he compartido, que tienen que ver con tener un objetivo claro, una razón clara para aperturar los templos, el respetar los protocolos de bioseguridad, el cuidar la vida de las personas, el tener un estudio previo antes de reaperturar los templos, tener cultos adecuados en función de la necesidad y la realidad. Muchas gracias porque usted ha estado acá y bueno, espero que esto les ayude. Les habló Tomás Moreno. Gracias. Dios les bendiga.